ver el vaciamiento gástrico, chicos. ¿Ya? Cualquier patología que incremente la presión intragástrica, reflujo. Esta misma estenosis aumenta la presión, hace incompetente el esfínter, reflujo. ¿El embarazo ocasiona reflujo? Sí. ¿La asitis ocasiona reflujo? Sí. ¿Ya la obesidad? También. En ese caso hay aumento de la presión intraabdominal, que también va a hacer que la presión intragástrica aumente. Esa presión intragástrica hace que el esfínter esofágico inferior sea incompetente, no funcione y se fluye, ¿no? Y eso hace que tenga reflujo crónico. Depende del continuo, vamos a ver si es ácido o no ácido. Cuando está alterado, por ejemplo, el peristaltismo esofágico, dijimos, hay enfermedades que van a alterar, por ejemplo, la esclerodermia, la enfermedad de Chagas, acalasia. ¿Cómo va a estar ese vaciamiento gástrico? Ya hemos dicho que el peristaltismo es una función importantísima en el aclaramiento esofágico, en la limpieza esofágica. Apenas se fluye, los químicos receptores no percibidos ese ácido, peristaltismo. Prueba. Entonces hay un clearance esofágico permanente. ¿De qué depende? Del peristaltismo esofágico. Si ese peristaltismo está alterado, reflujo. Ahí vamos a hablar de trastornos motores relacionados con el esófago que van a ocasionar hernia. Disfunción del esfínter esofágico inferior, ojo, hernia de hiato, cuidado, ¿no? Y esto de la integridad esofágica y la hipersensibilidad que decía, ahí va la segunda explicación fisiopatológica, ¿no? ¿Por qué aquellas personas sienten de manera excesos? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico de la alergia? ¿Cómo yo puedo diagnosticar una enfermedad por reflujo? Primero, ¿qué dice así, doctora Fuerte? No hay prueba corporal. Es muy difícil, esta no se ha demostrado. Ya que hay una prueba que diga, yo con esta prueba, o sea, con la pH, vamos a ver eso. ¿Ya? No hay una, porque hay varios fenotipos de alergia, hay diferentes tipos de. Algunos relacionados con el ácido, sí, los vamos a poder identificar. Hay otros también que no están relacionados con el ácido. Pero el flujo es por apariencia biliar, pero no necesariamente. ¿Qué síntomas? Esta clasificación desde hace tiempo se maneja, ¿no? La clasificación de Montreal desde 2016 se quiere manejar. Y ahí dice, no, ojo doctor, los síntomas típicos de la alergia son pirosis y agitación. ¿Qué dijimos del concepto de pirosis? Sensación de quemación. El paciente siente sensación de quemación, purente, ¿no usted? No. Nada. Pero una recomendación, el paciente a veces lo confunde con epigastralgia. ¿Ya? Oye, ¿cuál es el doctor? Puede tener los dos cosas al mismo tiempo, o sea, un problema péptico de larga data, inclusive con estenosis acá de la primera porción del duodeno, que estés defluyendo y tenga los dos síntomas. Claro, si tiene una enfermedad ácida, una úlcera de meses, inclusive con posibilidad de sangrar, tiene derecho a tener reflujo. Entonces puede tener los dos síntomas, epigastralgia y pirosis. Y te está haciendo dos cosas, doctor. Tiene problemas de estómago, pero también tiene problemas de esófago. Ojo, tiene problemas de estómago porque tiene epigastralgia. Sí, doctor, me duele, me quema, me arde, además se me distiende el estómago. Esto es todo el tiempo hinchadito. ¿Cómo se me distiende? ¿Cómo? Distendido. Se llama bloating. ¿Ya? Vamos a ver cuando hablamos de dispepsia, tranquilos. Pero ojo, hay que definirlo muy bien. O solo tiene problemas gástricos, o además los síntomas están diciendo que tienen dos cosas. Un problema con el estómago, y ese estómago está relacionado también con complicaciones de esofágicas. Entonces, cuando hacemos la endoscopía, tiene gastritis crónica, pero tiene esofagitis grado A. Tiene gastritis, pero tiene esofagitis grado B. Algunos tienen Barrett. Ojo, cuidado con los síntomas. ¿Sí? Entonces, los síntomas típicos son pirosis. Algunos dicen ansiedad, griera, reflujo, ardor. Algunos pacientes dicen gastritis, doctor. Tengo gastritis. Pero usted tiene que saber diferenciar, ojo, pirosis y epigastralgia. Esta va a decir, tengo gastritis, doctor. ¿No? Tengo vinagrera. La vinagrera tiene esa sensación de continuo ácido en el estómago, hasta la boca, ¿no? Siento agria la boca, doctor. Acá siento que está acá agria. ¿Algunos de ustedes han sentido esa agriedad en la boca? Cuando estamos sumamente estresados, no nos hemos alimentado y
y hemos tenido algo de reflujo fisiológico, oye, siento algo, ¿no? Una sensación de agriedad, como dicen los pacientes. No, entonces tenemos reflujo, pero de nosotros es fisiológico, no es patológico. Estos dos síntomas son fundamentales. Entonces el paciente le decía, puede tener estos síntomas que son atípicos también, o pueden ser concomitantes, ojo. En la práctica pasa eso. El paciente tiene esto, pero además tiene esto. ¿El paciente tiene dolor epigástrico? Sí. ¿El paciente puede tener dispepsia? Sí. Claro, porque puede tener dos patologías. Su principal problema es el estómago. Y se está complicando con el esófago. El paciente no solamente viene con problemas de esófago protegido, no. Su problema es en el estómago, chavos. Entonces, ¿pueden tener estos síntomas? Pero claro, estos son los síntomas típicos: pirosis, icebo, quitación. ¿Y cuáles son los síntomas o síndromes extraesofágicos? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen un mal control de su asma por causa de reflujo. Hay pacientes que tienen un reflujo crónico, eso es que tienen una tos crónica. Y cuando el paciente tiene tos, ¿qué tiene que hacer el doctor? Identificar la causa. ¿Por qué está tosiendo mi paciente? No, si tiene tos, le voy a dar antitusivos. No está haciendo medicina. Yo debo investigar. ¿Será un paciente asmático? ¿Será una rinitis alérgica? No, tiene que haber una causa que justifique. El paciente desde años desarrolla un cáncer. Tiene que haber una causa que justifique. Por ejemplo, medicamentos. ¿Qué antihipertensivo ocasiona tos? Exacto. El principal efecto colateral de la enalapril, por eso es que ya no se lo utiliza. Tos. Porque su metabolismo tiene que ver con metabolismo pulmonar. Entonces, tos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si sé y lo he investigado y conozco, el doctor sabe farmacología y dice, no, discontinúe su enalapril, no tome más. Es la causa de su problema. Y le solucionamos su problema. Entonces, busquemos la causa. Y en muchos casos, chicos, el reflujo es la causa de una tos. El reflujo es responsable de los broncoespasmos o síbilos relacionados con el asma. De difícil control, tiene que ver muchas veces con el reflujo. Laringitis crónica, todo el tipo de paciente está disfónico. No puede hablar, doctor, que estoy disfónico. El problema es el reflujo. Entonces tenemos que siempre buscar. Estos son los síntomas extra, eso, fágicos. Ojo, son síntomas que nos van a ayudar a identificar. Si el paciente tiene problemas con el ácido, y yo estoy sospechando que la causa es esa, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le puedo dar? IDPs. ¿Qué hacen los IDPs? Los inhibidores por reumatoide a nivel aire, ¿no? De boca de pasa. ¿Qué es lo que van a hacer estos IDPs? Todos los medicamentos que van a suprimir, desde los ARA2, todos ellos. ¿Qué hacen? En este caso de IDP, ¿qué va a hacer? Va a suprimir la producción de ácido, va a hacer que la célula parietal no produzca ácido. Si no produce ácido, no hay esofágicas, no va a tener molestias relacionadas con el ácido. Le estás calmando sus molestias. ¿Verdad? Se le puede dar durante 4 semanas. Si el paciente mejora con IBP, tenía reflujo relacionado con el ácido. O sea, el ácido es responsable del reflujo, ¿no? Y yo decía, y después de 4 semanas, suspende la medicación y otra vez empiezan a manifestar los mismos síntomas. Entonces tú dices una prueba de IBP después de 4 semanas, positiva, porque mejoró con el IBP. Es lo primero que hacemos, por ejemplo. El paciente viene a la consulta, ya se ha medicado, ya le han medicado IBPs. Yo quiero saber si realmente esos medicamentos le han mejorado de alguna manera sus molestias. Pueden ser gástricas o pueden ser también esofágicas. Se dice, doctor, sí, me ha mejorado un poquito. ¿Qué dice el doctor? Ahí está la causa. Perfecto. Estacionamiento clínico, ese es el estacionamiento clínico. Muy bien. Ahí está la causa. O sea, mejoró. Ahora, ¿qué más voy a averiguar? ¿Tipo de medicamento? Hay IBPs económicos, digamos, de baja calidad, desde 50 centavos un peso hasta de 3 a 4 pesos. Y si me dice, a ver, ¿qué está tomando? Estoy tomando, esto no es para solcito, doctor. Veo que es chino, ¿no? Chino, hindú, sacerdito. ¿Cuánto ha comprado? $1. Perfecto, ¿no? La segunda pregunta, ¿a qué dosis?
Estoy tomando un hito, doctor, al día. Ah. ¿Pero ha mejorado? Sí, doctor. Ha mejorado. No del todo, pero ha mejorado. Entonces su molestia está relacionada con el ácido. Si no puede tener, por ejemplo, el paciente no puede tenerla, no todos tienen que poder hacerse una endoscopía. No todos, por ejemplo, la necesidad, la distancia, no todos, chicos, no todos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haría el doctor? Decide si, por ejemplo, el fármaco es el correcto para el paciente. Puedes cambiar una ranitidina, por ejemplo, o las dosis, ¿no? Si el paciente está con ranitidina, ¿no? Un ARA2, entonces ¿qué lo voy a hacer? Tal vez lo cambio por IVP. Si está con IVP, le puedo cambiar la dosis. ¿Ya? Le puedo mejorar la calidad. Ya no va a ser, digamos, eso de los incluso. Le voy a dar uno, por ejemplo, de Levagó, eso que está aquí, 3 hasta 4 bolivianos la tabletita. Entonces le puedo cambiar otro IVP de última generación. Le puedo dar, por ejemplo, esomeprazol, que suprime mucho más. O sea, yo puedo ir jugando con las dosis y con el tipo de medicamento. Pero tengo que conocerlo. Ya se llama farmacología gastrointestinal. ¿No? ¿Sí o no? Pues están capísimos, ¿no? ¿Ah, sí? Esas hierbas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, metabolismo hepático, no enzimático, enzimático. Por ejemplo, dice ya, una dosis de IVP suprime la producción de ácido un 60%. ¿Será importante conocer eso de la farmacología? Una dosis de IVP suprime la producción de ácido el 60%. Si yo quiero hacer protección gástrica, solo protección, probablemente sea suficiente. Pero si yo quiero hacer tratamiento, le voy a dar 2. Si con una dosis, me dice la literatura, usted doctor, va a hacer, va a suprimir la producción un 60%, entonces con 2 dosis va a ser más de 100%. Ojo, dice, además el medicamento a esas dosis mantiene el pH del estómago mayor a 4 durante 10 a 16 horas. En cambio los ARA2, los antidiema, no, ese 4 ya está, no hay efecto. La potencia no es igual, ¿no? Entonces esos conocimientos, chicos, son importantes. Tienen que se pasar farmacología gastrointestinal. No os puedo dar ahorita todo, porque si ya lo han llevado eso, ¿no? Porque eso nos llevaría una clase de farmacología nomás gastrointestinal, o IVP nomás. Pero ahorita estas cosas vamos a puntualizar, ¿ya? Que necesitan saber. Bueno, entonces, ojo, ¿no? Depende mucho. Pregunten. El problema puede ser eso. Entonces, a veces, esto puede ser diagnóstico, puede ser tratamiento también. Pero, ojo, solo en pacientes jóvenes. Porque en pacientes de la tercera edad, háganlo. ¿No? Cáncer. El otro día con dos compañeros visto una paciente, cáncer gástrico, que edad tenía 40 años. Mujer, 40 años de edad, era cáncer gástrico. Hoy le estaba operando. Esta mañana la operaron. Voluntario, ¿no? Con 3 kilos. Ay, entonces nuestro ya, cobarde. Estamos colonizados, somos. Ya. Entonces, le voy a hacer la endoscopia. Debo hacer así. Si el paciente, por ejemplo, es una paciente de la tercera edad, mayor, y tiene un síntoma principal, dijimos, ¿cuándo hace la endoscopia? La disfagia ya es un síntoma de alarma, doctor, alteración estructural. Ténganlo miedo, pero tengo que saber qué es disfagia. Dificultad del paciente, no logra progresar sus alimentos. Algo lo está dificultando. Debo hacer. ¿Ya? Miren, a todos los pacientes con sospecha de alergia, esto es un estudio para que vean la importancia de la endoscopia. Miren, del 100%, miren qué cantidad. Todos los pacientes que tenían sospecha de alergia, el 60-70% tenía síntomas, pirosis y consultación. ¿Qué es la endoscopia? Normal. Pero tenían los síntomas. Pero con el endoscopia, el 70% no normal su endoscopia. Pero un 30-40% tenían esofagitis, ya con lesión, ¿no? Pero sí va a diferentes grados de esofagitis. Algunos ya con esófago de barro, ¿no? Es una lesión premaligna, ¿no? El base es una lesión premaligna antes de llegar al cáncer, ¿no? Esófago de barro. Pero mire, pero la ventaja, por ejemplo, de la endoscopia nos permite tomar biopsias. Va a poder tomar el doctor biopsia, el endoscopista va a ver alguna lesión en la mucosa esofágica
típica, por ejemplo, de una esofagitis eosinofílica, los anillos, no va a decir, hay que tomar. Si es Basel, hay que tomar. Ojo, es una siempre. Permite tomar biopsias e identificar la alteración estructural. Entonces, pero ojo, en caso de que puede ser 70% normal, por eso que la endoscopía no es, ojo, no hay un método de diagnóstico estándar, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve la endoscopía? Además de poder biopsiar, lo vamos a poder clasificar. Es decir, la enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo o erosivo. Erosivo, normal, como es el caso, ese es el normal, no tiene nada. Pero es ergia, es enfermedad por reflujo, pero sin lesión esofágica, sin daño esofágico. No hay lesión, entonces hay que seguir investigando. Si nos dicen esto, tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque, ¿qué hago? Mi paciente tiene síntomas, tiene pilón, tiene dermatitis, pero su endoscopía ha salido normal. Ya tengo otra tarea, ¿no? Tengo que seguir buscando la causa. Entonces empiezo a escalar, eso es en eso. Ahora, ni modo, otro estudio. Pero si la endoscopía, chicos, les dice, miren, doctor, hay lesión en la mucosa esofágica. Ya su paciente tiene esofagitis B, tiene esofagitis C, de acuerdo a la extensión de la lesión de la mucosa, tiene estenosis péptica de los órganos, tiene PASRE, ¿ya? ¿Ya has hecho el diagnóstico de él? Ya no necesitas escalar más o menos. Estás viendo que ese ácido que hace fluido ha dañado tu mucosa. Entonces, tu enfermedad, tu reflujo es erosivo, es secundario al ácido. Eso significa, si tú suprimes la producción de ácido, vas a solucionar su problema. Pero no nos vamos a quedar ahí, cuidado, ¿no? Porque hay que ver si no hay alteración estructural. Pero también eso nos ayuda a la endoscopia. Entonces, si yo sigo haciendo endoscopia, digo, todas las endoscopias, sí. Desde la B, C y D, si nos está solucionando por la ley, ¿no? Primero, la endoscopia, aparte de tomar biopsia, como dice identificar la integridad de la mucosa. Si hay proceso inflamatorio, si hay daño mucoso, si hay cáncer, va a poder identificar, va a poderlo biopsia, lo va a clasificar de acuerdo a esta clasificación que dice, según la clasificación de Los Ángeles, cuidado que les pregunten, ¿no? Bueno, eso ya lo va a tener hoy esta noche en su casa, no se preocupe, van a leerlo, por favor, porque los prácticos van a preguntar, a ver, ¿de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles, cómo se clasifica la esofagitis? Ustedes A, B, C y D, doctor, ¿de acuerdo? A ver, entonces les van a dejar calladitos, eso les van a preguntar. La A está en discusión, si entra dentro relacionado con el RG o no. Algunos dicen no, una clasificación todavía está en discusión, pero desde la B hasta la D sí. Pero ¿qué más nos va a ayudar la endoscopia? A esto, chicos. Miren, entonces digamos, yo debo identificar si mi barrera antirreflujo está íntegra o no. Porque esa alteración estructural la debo solucionar. Porque mi paciente puede tener base, o sea, ya un daño mucoso premaligno, ¿no? Puede tener base. Pero la endoscopia me puede decir, doctor, ¿no? Porque en retrovisión se encuentras, ellos hacen el diagnóstico, te dicen, no. ¿Hay alteración de la barrera antirreflujo o no la hay? ¿No? Entonces, si hay alteración de la barrera antirreflujo, hay que solucionar su problema. Además de tratar las complicaciones relacionadas con el ácido, hay que solucionar su problema estructural. Pero ¿quién te da ese diagnóstico? Pues miren, está diciendo las complicaciones, pero también está identificando la causa del problema. Si esa es la causa del problema, la alteración de la barrera antirreflujo, la soluciona dos cosas. Probablemente se tiene un tratamiento quirúrgico o tratamiento endoscópico. Ahí está el problema, lo solucionaste. Vas a suprimir las lesiones esofágicas con el IVP, la solución es el problema del RG. Pero en este caso de un RG erosivo relacionado con el reflujo con alteración estructural. Para eso nos sirve, ¿ya? La endoscopia, cuidado. En otro caso dijimos, ¿qué tal si el paciente, por ejemplo, tiene una endoscopía normal? No me voy a quedar ahí. Voy a ver cómo está el pH de ese esófago. Se hace un monitoreo del pH durante 24 horas o durante 96 horas. Monitoreo del pH ambulatorio, ¿no?
Pues voy a colocar una sonda, voy a instalar, en este caso la endoscopía, lo que hace es instalar una sonda con sensores de pH, que van a registrar los cambios del pH del esófago durante 24 horas. La cantidad de eventos que se producen, de reflujos ácidos que hay, ¿no? El contenido de ese flujo va a ser un monitoreo ambulatorio del pH durante 24 horas. Y van a decir, si realmente lo que tiene mi paciente está relacionado con el reflujo, ojo, pero aquí una cosita es importante. El monitoreo de pH o la pHimetría solo te da el diagnóstico del reflujo ácido patológico, si está relacionado con el ácido, no con el no ácido. Para el no ácido hay que estudiarlo, ¿ya? Puede que esto salga normal, vamos a seguir escalando, pero es probable que con este diagnóstico de 24 horas una pHimetría, ojo, no sea suficiente, tal vez se quiera monitorizar durante más tiempo. Entonces ahora se han elaborado cápsulas, ¿no? A través del endoscopio se coloca cápsulas, o en la parte más distal, en vez de cápsulas. Esta capsulita va a detectar todos los eventos del reflujo, pero ¿durante cuánto tiempo? 96 horas, es decir, es probable que durante 24 horas no haya identificado estos eventos de reflujo. Entonces voy a hacer a ver si durante 96 horas puede identificar más eventos de reflujo. Entonces, en la cápsula Bravo, si es de alto costo, ¿no? Ojo, pero me permite hacer un monitoreo más prolongado. Y quizá ahí yo pueda identificar este reflujo, ¿no? Pero también tiene una desventaja. Pregunta de examen. No mides el flujo no ácido. Hemos dicho, el problema puede ser ácido y no ácido. ¿Qué tal que es tu problema? Doctor, le he hecho pH normal, le he hecho endoscopía normal. Está faltando todavía, ¿no? ¿Qué tal si tu reflujo, tu problema de tu paciente es relacionado con el no ácido, con las sales biliares, eruptos, así? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que informa? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico con la pHimetría? Entonces, la pHimetría maneja esas tres variables, ¿ya? Ellos miden con este monitoreo de 24 horas, de 96 horas con la cápsula Bravo, van a monitorear ¿qué? El número de eventos de reflujo, o sea, cuántas veces han tenido pacientes de reflujo. Dos, van a monitorear el tiempo de exposición ácida. ¿Cuánto tiempo ese esófago ha estado expuesto al ácido? Eso lo van a monitorizar, ¿no? Y si ese reflujo ácido está relacionado con síntomas que tiene mi paciente o no. De estas tres variables, una hace el diagnóstico. ¿Para el examen? Una. Este es rojo, ¿no? Facilito, para que se acuerden. Tiempo de exposición ácida. ¿Ya? Tiempo. Si el tiempo de exposición ácida es mayor al 6%, su paciente tiene relacionado con el ácido. Es el ácido. ¿Ya? Con el reflujo ácido. O tiempo de exposición mayor al 6%. Si te dicen, no, el tiempo de exposición es solamente del 4 a 6%, intermedio. Si es menor a 4% es normal, no hay reflujo, no, nada que ver, no pasa nada, ¿no? Entonces, el paciente está acá, por ejemplo, todo normal, tiene una pHimetría normal, una endoscopía normal, voy a seguir escalando, ¿no? Entonces, ahí quiero ver qué estudio me puede identificar el reflujo ahora no ácido. Nosotros era ácido, ácido, ácido. No puedo llegar al diagnóstico. Ahora, ¿qué examen de diagnóstico me permite identificar ese flujo no ácido? La pH impedanciometría. Este pH impedanciometría usa, además de los sensores de pH, sensores de impedancia. ¿Ya? Entonces, estos sensores me permiten identificar el reflujo no ácido. Esa es la diferencia entre el 0 y el 8. Oye, entonces hasta acá como que ya podía haber identificado la causa, ¿no? Ya sé que con nosotros el ácido y con este el no ácido. Entonces es probable que con este método diagnóstico llegue al diagnóstico. Ya, si los otros son normales, probablemente la impedanciometría me va a dar el diagnóstico de que sí, doctor, su paciente tiene un reflujo, ojo, ¿no? No ácido, o puede indicar, este mide el reflujo ácido y no ácido, los dos miden. Nosotros medimos solamente el reflujo ácido. Pues esto lo mido los dos. Entonces voy a poder identificar si mi paciente los síntomas están relacionados con estas cosas, ¿no? Tal vez los relaciono con los síntomas
útil en muchos casos, el paciente puede tener ruta, y puede ser la causa de los síntomas. Útil para el diagnóstico de herpes efracto. Y miren, dice la última, una guía salió recién, la primera de ERGE, esa es la latinoamericana que salió recién, del 2022, ¿qué dice? Según esta clasificación, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico de ERGE? ¿No? ¿Cuáles son los test sugeridos para el diagnóstico de una ERGE? Dos cosas, el endoscopio y la pH-metría o la pH-metría. Cuando el diagnóstico de ERGE, en base a este estudio, es concluyente, no hay que ser más, doctor, ya he hecho el diagnóstico de ERGE. Cuando la endoscopia o la endoscopía alta te dice esofagitis grave, puede ser B, C, D, algunos todavía están entre sí, B, C, C. Pues si hay esofagitis, chicos, B, C o D, eso es asociado con el ácido. ¿Ya? Ojo, si la pH-metría te dice el tiempo de exposición es mayor al 100%, ya has hecho el diagnóstico de él, ya es concluyente, no hay más que hacer. ¿Ya? Ya no hay más, con la endoscopía y la pH-metría ya has hecho el diagnóstico de él. Pero ojo, cuando no es concluyente, hay que seguir estudiando, ¿no? Cuando la endoscopia dice, esofagitis A, puede ser B, si lo meto aquí o lo meto acá, está en la pelea, ¿no? Pero en realidad te dicen, puede ser o no puede ser, cuidado. Tiempo de exposición de ácido, entre 4 a 6%. Entonces no es concluyente. ¿Y cuándo estás descartado? Cuando el tiempo de exposición ácida es menor al 4%. Pero esto me está descartando ¿qué? Un ERGE relacionado con el ácido, ¿no? Un ERGE, ácido. Pero no todavía el no ácido, no ácido no es otro. Entonces hay varios fenotipos, ¿no? Pues lo clasifican, dicen, enfermedades por reflujo erosivas, no erosivas. El paciente puede tener, nosotros seguimos escalando, ¿no? Solo puede tener hipersensibilidad, puede tener una pirosis funcional, pero los otros ya son concluyentes, ¿no? Los otros ya son concluyentes. Y hay otros exámenes que son sugeridos, por ejemplo, para ver ya la causa. En un endoscopio va a decir que hay o no hay hernia de hígado, ¿no? Pero ¿qué examen de estudio me permite ver la alteración motora del esófago? ¿La? Manometría. Lea, doctor. La manometría. Manometría esofágica. Mire, manometría, ¿qué significa mano? Mano es presión. Mano es presión. Metría medir. Voy a medir la presión, o sea, la actividad motora, porque la contracción es una actividad motora, ¿no? Es una fuerza que ejerce ese músculo. Presión, fuerza. Entonces esa presión la voy a medir con esto. Voy a medir la presión, ojo, no solamente de quién. ¿De esa actividad peristáltica del esófago si hay algún trastorno motor? O también voy a medir la acción o la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Cuánto hemos dicho que es la presión normal del esfínter esofágico inferior? Eso, medir esa presión. Mire, con esa presión picas de flujo. Yo voy a medir con esta manometría, tengo que medir la presión de ese esfínter esofágico inferior para ver si hay algún trastorno de tipo motor o nervioso. Puede estar un paciente, por ejemplo, que tenga acalasia, hemos dicho, el Chagas, por ejemplo, altera esa inervación mientérica de ese músculo, entonces, no se contracta y no se relaja. Y el esófago pierde peritalismo, no se hace un mega esófago. La esclerodermia. Entonces, estos trastornos motores los voy a poder identificar en un estudio. La manometría esofágica alta resolución. Dice, evalúa con precisión, doctor, la presión y la relajación del esfínter esofágico inferior, la actividad peristáltica de ese esófago, y te puede identificar también, ¿no? NDI, o trastorno de la motilidad esofágica, o para el diagnóstico, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 8, ¿no? Sí. Pues tenemos tiempo, ¿qué se golpea? Este es quiso. Bueno. Entonces, ¿qué hacen? El tratamiento es sencillo. ¿Qué vas a hacer? Primero, ¿debes modificar el estilo de vida?
¿Sí? Hemos dicho, una de las cosas que hace que el paciente tenga un reflujo fisiológico que se transforme en patógenos, los malos hábitos. Lo primero que usted tiene que identificar: fuma, toma bebidas alcohólicas, tiene, por ejemplo, gustos por el chocolate, el café, qué sé yo, que predice el reflujo. Lo primero, ver hábitos, modificar el estilo de vida, es lo primero que vamos a hacer. Entonces, o si tiene sobrepeso, tiene que bajar de peso. Si es demasiado, una manga gástrica, ¿no? O sea, hay que ver el tratamiento de sobrepeso, ¿no? Que es una causa también de reflujo en pacientes con sobrepeso. Hay que bajar. Si no puede con dieta, pues cirugía. Siempre se recomienda, ¿no? Evitar de acostar unas 2 o 3 horitas, ¿sí? Después de comer, un ratito, ¿no? No se camine, ¿no? Espera un poquito, no se acuerda, espera 2 o 3 horas después de comer. Levante la cabecera un poquito, ¿no? Siempre que esté más para evitar, ojo, el reflujo. Evitar estos alimentos, chicos, los cítricos, las grasas, los chocolates, el café, muchos son cabeceros, ¿no? Sí, doctor. Entonces se toma café, ¿no? Rico café. Cafecito, sirve para con olla, ya, por así. Después de la más un cafecito, ¿no? Doctor, no quiere servir un cafecito. No es harto, ¿no? No es harto, no es una taza. Un pedacito. Qué rico es. Bueno, el café. Papá, por favor, chicos, cuidado. Entonces, por ejemplo, si el problema es el ácido y mi paciente tiene una lesión de ese esófago, un esofagito relacionado con el reflujo, como he dicho, la piedra angular, como dice el tratamiento de la alergia, son los Inhibidores. los IBP, los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Por su potencia. Por su potencia, hemos dicho, por ejemplo, estos mantienen el pH mayor a 4 durante 10 a 14 horas, más tiempo. Una dosis, 60%. 2 dosis, 120%. O sea, ya más de lo que yo quiero. Entonces, perfecto. Una dosis profiláctica, 2 dosis terapéutica. ¿Ya? Ojo. Entonces, miren en el mercado, tenemos estos IBPs convencionales que ustedes ya los conocen, ¿no? Desde pantoprazol, azotrazol, esomeprazol. Son los de última generación. Ya el esomeprazol y el salmeterrazol. Son más costosos, pero muchas veces ustedes tienen que escalar a estos, ¿no? En muchos casos pueden escalar, depende también si el paciente tiene, ¿no? La parte económica también hay que ver, ¿ya? Pero podemos escalar a sus medicamentos. Pero cuando se escalan acá, por ejemplo, se ha demostrado, por ejemplo, que hay 2 tipos de pacientes, ¿ya? Hay un estudio que han hecho en México, también en Colombia. Entonces, hay 2 tipos de pacientes: los metabolizadores rápidos y los metabolizadores lentos. Ellos tienen que ver con la metabolización de los IBPs. Los IBPs de primera generación tienen metabolismo hepático, con la C219, o sea, tienen metabolismo hepático. ¿Qué pasará con esos pacientes que son metabolizadores rápidos? ¿Qué pasará con esos medicamentos si metabolizan rápido el medicamento? Porque la vida media del medicamento es disminuye. Entonces hay que subir a la dosis. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, el tratamiento del Helicobacter ha cambiado harto. Antes se daba omeprazol, 20 cada 2, los primeros esquemas, ¿no? 20 cada 12 horas. Después ha empezado a ver esto del metabolismo rápido. De hecho, no, en Colombia, si Colombia hay metabolismo rápido, no, hay que subir a la dosis. Y han visto que subiendo la dosis, el efecto terapéutico ha mejorado, ¿ya? Pero no era suficiente, ¿ya? Porque el metabolismo seguía siendo hepático. Entonces yo no quiero tener problemas, por ejemplo, con estos metabolizadores rápidos, no me interesa. Voy a utilizar otro medicamento que no tiene metabolización hepática. Entonces de ahí que el esomeprazol en este momento es medicamento indicado para erradicar el Helicobacter pylori. Porque nada tiene que ver con la metabolización hepática. Porque yo no sé si acá en Bolivia, por ejemplo, nunca hemos hecho estudios, si son metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos. Si sería lento, bueno, probablemente la dosis sería la suficiente, no necesito subir la dosis, pero no la sé. ¿Ya? En esos casos, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado este esquema. Entonces, para evitándonos, si es metabolismo, le voy a dar otro que no tenga metabolismo hepático, el osomeprazol. Además, le voy a subir la dosis. Antes daban 20 cada 12 horas, ahora le damos 40 cada 12 horas.
Entonces el esquema ha ido cambiando. Si ustedes van a ver los esquemas, chicos, y algunos médicos siguen estando los primeros esquemas, ¿no? Omeprazol, amoxicilina, pero las dosis han cambiado, el tipo de IVP ha cambiado, y otro, el tiempo de tratamiento ha cambiado. Los primeros esquemas son 7 días. Después se hicieron más estudios, 10 días. Ahora el esquema es 14 días. Ya 14 días. Pero ahora siguen trabajando en esto del IVP. Hay un medicamento que no hay acá en toda, ni en Estados Unidos están trabajando mucho en los japoneses, el Vonoprazan, que actúa a nivel de los canales de potasio, de la bomba de potasio, a ese nivel. Dice que este medicamento suprime la producción de ácido mucho más que el IVP. Entonces, ellos ya están utilizando en sus esquemas Vonoprazan. Pero han cambiado, nosotros seguimos todavía en esto, ¿no? Ellos ahí han escalado otro medicamento. Así es de tercera generación, ¿no? El Vonoprazan, pero ya no actúa a nivel de la bomba, actúa a nivel de los canales de potasio. Pero la supresión de ácido es mucho mejor. Entonces, ellos han incorporado este medicamento, ¿no? Bueno, aquí se les he colocado, por ejemplo, este medicamento, si ustedes van a ver, un coso rápido. Hay en sobres y hay en capsulitas. ¿Por qué este medicamento tiene un efecto rápido? Porque a ver, vea la composición. No se ve, no, ni modo. Ay, no se ve bien, ¿no? No, hay que adivinar. Tiene bicarbonato de sodio. ¿Qué les parece? Les habla tranquilo. ¿Va a alcalinizar? Tiene bicarbonato de sodio. ¿Qué es el bicarbonato? Alcalinizar. Para alcanzarlo va a neutralizar el ácido. Los efectos inmediatos. Ya. Es como colocar una ranitidina endovenosa, un precursor venoso. En las emergencias ustedes van a ver por ranitidina, ¿no? Si tiene problemas, no saben si es péptico o es cólico, agarran una jeringa de 10 cc, le cargan ranitidina, más antiespasmódicos, algo les tiene que ser efecto, ¿no? Una bomba, el paciente tiene que mejorar con cualquiera de los dos, pero no sé qué estoy tratando, ¿no? Pero los dos le meten, ranitidina con antiespasmódico. Bueno, los medicamentos, a ver, los tienen dosis expuesta, ¿no? Cuidado. Se dice que si ustedes utilizan, por ejemplo, estos de liberación rápida, además que tienen bicarbonato, no neutraliza el ácido, los efectos inmediatos. A los pacientes que, por ejemplo, yo necesito hacer protección gástrica, especialmente los saboritos, ¿no? Porque los saboritos tienen un mejor mecanismo de defensa de la mucosa, ya tienen lesión de su mucosa. Entonces, aparte de proteger la mucosa, le suprime la producción de ácido. El bicarbonato neutraliza el ácido. Y el IVP evita la producción de ácido, entonces suprime mejor el ácido. Entonces va bien el paciente, ¿no? Entonces le podemos dar eso. Y aquí está el tiempo, ¿no? Si no depende, por ejemplo, esto y ustedes lo van a ver. Si es una esofagitis leve, el daño de mucosa no es importante. Es probable que los IVP solamente sea suficiente 4 semanas. Ahora, si la extensión del daño de la mucosa es mayor, es lógico que el tiempo de tratamiento también va a ser mayor. Para lograr yo cicatrizar esas heridas, esas lesiones, requiero 8, 6 más. Eso depende de las lesiones. Bueno, esto no lo voy a dar aquí, se los he colocado para regalarse esto, ¿no? Para que ustedes lo vean, lo quiero comentar un poquito, ¿ya? Para que ustedes conozcan y sepan que es lo que es la mejor forma, ¿no? Hemos dicho una causa también dentro de la fisiopatología tiene que ver con las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Hay un medicamento que se ha utilizado, el baclofen, ¿ya? Que evita estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Pero lamentablemente tiene muchos efectos colaterales secundarios a corto y mediano plazo. Somnolencia, mareos, no es muy tolerable, ¿verdad? No es muy tolerable. Sí. Los IVPs, sí. A ver, ¿qué procedimientos conocemos, doctor? Vamos a hacer ya salió del mercado, ¿no? Los salimos ocasionales, ya sacamos. Lo que estamos utilizando es la metoclopramida o domperidol, ¿no? ¿Qué hace el procinético? Los partidos de son. Si yo quiero evitar ese flujo, además de suprimir ese flujo, quiero evitar que se fluya el esófago, voy a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Le voy a dar procinético. ¿Qué hace el procinético? Pues se llama procinético, ¿no? Aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, mejora el vaciamiento gástrico y el vaciamiento intestinal. Entonces me sirve, ¿no? Le puedo asociar cada 8 horas con procinético.
Solo tengan cuidado con la metoclopramida, ¿no? Porque la metoclopramida tiene efectos extrapiramidales. El paciente, especialmente los varones, tiene muchos efectos colaterales. Igual, saca un vómito, colocan la metoclopramida. El paciente estaba ahí, le colocan y empieza a saltar, le empieza a dar una desesperación. Se quiere salir de la puerta y fatales, no lo tolera fácilmente. Diluye bien, no, mejor si lo mezclas diluidito le colocan, ¿ya? Tengan mucho cuidado con la metoclopramida. El paciente se vuelve loco, lo que no sabe qué hacerse el paciente. Oh, tengan mucho cuidado, tengan miedo. ¿Ya? De conclusión, tengan miedo a la metoclopramida. Tiene efectos extrapiramidales serios, no en todos los pacientes, no en todos, pero hay efectos, y en la emergencia hemos visto todo el tiempo, ¿no? Varones que se levantan de la camilla. Bueno, entonces el tratamiento quirúrgico, claro, si el paciente tiene una alterada base antiseflujo, ¿qué le va a hacer? Un tratamiento, ¿no? Que me establezca la base antiseflujo. En ese caso el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Especialmente en pacientes jóvenes o en pacientes que ya tienen, ojo, imagínense tomar un medicamento para larga data. No, pues mejor que me resuelvan el problema, que me solucionen si está alterada mi base, el tratamiento quirúrgico va a ser eso. Porque no voy a tomar siempre este medicamento por cuántos años, no. Peor, si tiene antecedentes de sea gástrico, sea esofágico, no, mejor cirugía, ¿no? Si hay analgésico, ¿no? La cirugía, ¿no? Esas son las cirugías que nos hacen, la unificatura de Nice, y también tenemos las terapias endoscópicas, la colocación de anillos, nos crean un anillo alrededor del esfínter, ¿no? En este caso un anillo, y lo mismo en las cirugías, llegar al fondo, lo envuelve alrededor del esófago, para crear mayor presión del esfínter esofágico inferior. Cirugía anti-reflujo, ¿ya? Lo mismo hacemos, pero de la parte endoscópica, y ahora vamos a colocar anillos, ¿no? Para evitar que se fluya él. Eso es tratamiento un poquito endoscópicos. Pero esto es lo más difícil de tratar. La enfermedad de reflujo relacionado, por ejemplo, hemos hecho todos los exámenes, todo normal. Hemos llegado a la conclusión de que mi paciente tiene una hipersensibilidad esofágica. Tiene herpes, pero es hipersensibilidad esofágica, no tiene lesión esofágica, no tiene daño, el pH es normal, o tiene una pirosis funcional, o tiene una hipersensibilidad. ¿Y quiénes son más frecuentes? ¿Qué tipo de pacientes? Pacientes de sexo. Entonces, son muy difíciles, ¿no? Entonces, a mayor grado de formación, de escolaridad, más difícil tratar, ¿no? Más difícil tratar. Entonces, esta mañana me han internado al hospital, una paciente así, de buena formación, buena educación, y con buen estado nutricional también la pacientita, pero un poquito delgada, ¿no? Y le he hecho todos los exámenes. ¿Y qué era? Síndrome de intestino irritable. Todos los exámenes normales. Sí, hemos dicho, por ejemplo, ¿qué enfermedades relacionadas con el eje cerebro-intestino pueden tener las mujeres? Vamos, doctora. ¿Qué enfermedades relacionadas con el eje cerebro-intestino? Está hablando mucho. Yo los invito a que un poquito revisen. Relación del eje cerebro. Todo lo que pasa en la cabecita repercute en la parte digestiva. En el esófago, en el estómago, en el intestino delgado. Y es frecuente en el sexo femenino. O sea, cuando ustedes ven una paciente joven, ¿no ven? O sea, joven, con patología de larga data, ¿no? Con esófago, estómago, piensen que tenga algo funcional. Piense que hay algo en la cabeza, tiene algún problema psicológico, emocional, trauma, algo que está haciendo que esas molestias repercuten acá en el estómago. Entonces tenemos una pirosis funcional, tenemos la displasia funcional, tenemos el síndrome de intestino irritable, todo está relacionado con ese eje cerebro-intestino, ¿no? Hasta los problemas gástricos, chicos. Por ejemplo, una viejita, les decía siempre, viene a la consulta una paciente de 60 años, y le hago todos los exámenes, ¿no? Sí, doctor, sí, tengo pirosis, me piensa dispepsia, voy a ver si es helicobacter o no helicobacter, positivo o negativo. He hecho endoscopía normal, ¿no? Endoscopía normal, todos los exámenes normales, todo normal, todo normal. Y la endoscopia y la biopsia me dice, doctor, gastritis crónica, sin signos de inflamación, sin signos de actividad inflamatoria, negativo para H. pylori, negativo para malignidad. Y siempre digo que vean con su hija, ¿no? Y le pregunta a la hija, señor, ¿cómo es su madre? Doctor, mi madre es muy renegona, se pelea con todos, que sus hijos, que esto, que lo otro. Y la mamá empieza a decir, ¿no? Estos mis hijos que me hacen renegar todo el tiempo, que mi son...
¿Sabes? No hay ningún problema. ¿No? Y después le pregunto lo que siempre, ¿no? Lo típico. Y ayer, ¿cómo? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué cosita ha comido ayer, no? También se dio a mediodía un segundito con su asadito, no sé qué, y su sopita más, y todo bien. Sí, no, todo rico. No tiene problemas digestivos, depresión, nada, ¿no? Se les avisa, tienen problemas de tránsito normal. Esa señora, gracias a Dios, siempre hay que crear empatía con sus pacientes. Siempre háblenles, ¿ya? Porque esa parte psicológica, chicos, tienen que manejar. No le digo, no tiene nada por eso. No. Acá de entender la importancia. ¿Qué hago? Porque primero la vergüenza. ¿Qué puede hacer? ¿Qué? Si a usted, si le digo ahorita usted tiene cáncer y mañana se va a morir. Se asusta la señora, ¿no, doctor? Sí, pues si se dijera que usted tiene cáncer y mañana se va a morir. La hija todo. Pero mira, Dios la ha bendecido, Dios es grande, ¿no? Su endoscopia es normal, su examen, mira, ni siquiera diabetes tiene, su función, todo está ok, su electrocardiograma. Oye, mira, hasta la ecografía le he hecho, no tiene nada, ¿no? Aproveche su tiempo, ¿no? Viva la vida, no se preocupe. Viva la paciente, ¿no? Gracias. Solo es una necesidad, quería ser veterinario. Felicidad, feliz. Has aplicado psicológica, ¿no? Psicológica. Pues sí, esa parte real, no sean muy fríos. Hablen con los pacientes, ¿no? Hablen con los pacientes. Bueno. Entonces, esta parte, chicos, a veces se quiere neuromodulador, a veces terapia, apoyo psicológico, psiquiátrico, es muy difícil tratarlo. Es muy difícil. Es muy difícil tratarlo. Los pacientes quemados que tienen problemas gástricos, ¿no? ¿Están relacionados con eso o serían otras cosas orgánicas? Estamos hablando de los grandes quemados, ¿no? Sí. Claro, no se olvide que los grandes quemados, los traumatizados, hacen las úlceras de Cushing y las úlceras de Curly, ¿no? Pero estás diseñando con el estrés propio de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, que todos los pacientes que tienen un choque neurológico, un choque hipovolémico, ¿qué tienen en su mucosa? Hipoperfusión. Esa mucosa no te puede porque el paciente quemado, por ejemplo, ha extravasado mucho el líquido, está haciendo líquido por todo lado, ¿no? Está mojando todo lo que le estás colocando, pero esa mucosa no le está llegando a la cantidad de flujo sanguíneo. Está muy hipoperfusión, por lo tanto está en desventaja. Lo que está produciendo el mismo dolor de la enfermedad del dolor, ¿qué hace? Ocasiona más secreción de ácido. Ya, le echamos más secreción de ácido. Pero por otro lado, no le está llegando la cantidad de flujo sanguíneo necesario que necesita, porque ha perdido volumen. Por los dos lados tenemos siempre su mucosa. En esos casos hay que hacer protección gástrica. Ya, protección gástrica. Entonces estamos con sucralfato, con ranitidina. No haga protección gástrica con omeprazol. ¿Por qué no con omeprazol, doctor? Porque a nivel ¿Por qué no hacemos protección gástrica con omeprazol? ácido gástrico. ¿Quién me dice? Vamos a dar 5 puntos. Por ejemplo, la terapia intensiva, ustedes van a ver, no utilizan omeprazol, utilizan ranitidina así, pero no protección. Ustedes dirán, pero ¿por qué los terapeutas son los genios de la medicina? ¿Por qué no utilizan IBP? O sea, IBP en este caso. El paciente, por ejemplo, de terapia es un paciente que está chocado, por sepsis, por traumas, y está chocado, ¿no? En sepsis. Y no utilizan ranitidina. Utilizan muchas veces sucralfato, protector de los gástricos. Más allá hasta utilizan ranitidina. ¿Pero por qué utilizan IBPs? Por su potencia, chicos, ¿no? Por su potencia. No se olviden que el ácido es bactericida. Ese pH ácido es bactericida. Tiene un mecanismo de protección. No te puede decir que el paciente que está dormidito, ¿no? Está intubado, siempre está bronco aspirado. Si tú haces que ese ácido se forma de ácido, se transforma un contenido alcalino, ¿qué va a pasar con las bacterias? Claro, se va a proliferar, haciendo broncos, neumonía por ventilación. Entonces, no. Es lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos el tratamiento del Helicobacter, le engañamos al H. pylori. No, porque el H. pylori vive un medio alcalino, él se crea su nube alcalina, ¿no? Feliz está ahí, multiplicándose. Y nosotros le engañamos. ¿Qué hacemos?
suprimimos la producción de ácido, le creamos un falso medio alcalino y él se duplica, ¿no? Ahora es mi medio. Y ahí le atacamos con los antibióticos, ¿no? A dosis plenas. Chao, Nicolás, ¿no? Entonces, hay que saber utilizar. Y de ahí son los conocimientos de farmacólogo y tienen que pasar. Doctor, una duda, ¿qué pasa con las pacientes que son bulímicas? Porque igual debido a que tanto vómito ya tienen como el reflejo nauseoso o desarrollando un reflujo sería. ¿Eso se trata solo psicológicamente o igual como protección? ¿O cómo se puede? En este caso el manejo tendría que ser multifactorial, ¿no? Porque hay algo que ha hecho que ella se provoque eso, ¿no? Hay algún problema psicológico, emocional, no sé si es solamente psicológico o ya psiquiátrico su problema, ¿no? Por ese lado. Pero el otro lado, depende del tiempo de evolución también, ¿no? Pero en pacientes jóvenes no hay mucho problema, ¿no? Porque sus mecanismos defensivos están muy bien, ¿no? Los neutralizas rápido, el peristaltismo, todo. No hay mucho daño relacionado con lo que ella se provoca. El problema es cuando no se provoca y tienes, ¿no? Porque en cualquier momento ella puede dejar de hacerlo, ¿no ve? O puede hacerlo unos días o puede hacerlo la próxima semana, o sea, no es que lo va a hacer siempre, ¿no? Porque si lo hiciera todos los días, de mañana, tarde y noche, todo lo que come, en poco tiempo se nos va, ¿no? Porque se va a desnutrir. Entonces, depende de muchas cosas. Bueno, y esto vamos a ver la próxima clase, chicos, toda esta relación. Vamos a hablar de esofagitis, vamos a hacer un poquito de base, un poquito de gastroenteritis, complicaciones relacionadas con él. Listo, nos quedamos acá.